Shalom a todos, este es el Ministerio Yeshaya 61 y estamos en la parashá número 53 que se llama Haasinu. Haasinu significa prestado oído. Estamos en la cuarta aliyá y la cuarta aliyá se encuentra en Deuteronomio 32, verso 19 al 28. Vamos a comenzar con la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor, te glorificamos, bendecimos tu santo nombre. Te pedimos que seas tú ayudando a toda persona a tener enfoque, entendimiento. Mengua nuestras bocas, Señor, y haznos saber tu voluntad. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te lo pedimos. Amén. Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Señor, dador de la Torah. Ok. em, del 19 hasta el 28. Y la palabra del Eterno dice, y el Señor vio esto y se llenó de ira a causa de la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces él dijo, esconderé de ellos mi rostro, veré cuál será su fin, porque son una generación perversa, hijos en los cuales no hay fidelidad. Ellos me han provocado a celo con lo que no es Dios, me han irritado con sus ídolos. Yo, pues, los provocaré a celo con los que no son un pueblo. Los irritaré con una nación insensata, porque fuego se ha encendido en mi ira, que quema hasta las profundidades del Seol. Consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Amontonaré calamidades sobre de ellos, emplearé a ellos mis saetas. Serán debilitados por el hambre y consumidos por la plaga y destrucción amarga. Dientes de fieras enviaré sobre de ellos, con veneno de serpiente que se arrastra en el polvo. Afuera traerá duelo la espada y dentro el terror, tanto el joven como a la virgen, el niño de pecho como al hombre encandecido. Mm, Yo hubiera dicho, lo haré pedazos, borraré la memoria de ellos de entre los hombres, si no hubiera temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es el Señor el que ha hecho todo esto, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Entonces vemos el proceso de idolatría, cómo ellos se dieron a dioses que no habían conocido. Y a través de esto trae el enojo del Eterno porque ahí vemos la infidelidad como habíamos visto anteriormente del pueblo. Dice que es un pueblo perverso, un pueblo en el cual no hay sentido común, se podría decir. Y vemos que él los llama como una nación insensata. El Señor se enciende el fuego de su ira, lo pone como un fuego que quema hasta las profundidades del Seol y consume la tierra con su fruto e incendia los fundamentos de los montes. Aquí podríamos ver lo que pasa en Apocalipsis, donde dice que vendrá un fuego fuerte y va a quemar a muchas personas y que aún así van a empezar a maldecir al Señor. Vemos nuevamente lo que pasa, pero también nos habla de otra cosa muy importante, que dice que, eh, um, ¿dónde está? En el 21 dice, ellos me han provocado a hacerlo con lo que no es Dios. No, ese no es. Bueno, habla de un pueblo insensato en el cual no lo conocían, pero más sin embargo, el Señor va a provocar a celo por medio de estas personas. ¿Por qué? Porque es un pueblo llamado. Y ahí podríamos entrar nosotros. Cuando nosotros tratamos de injertarnos, bueno, ya estamos injertados en el olivo natural, pero cuando intentamos hacer la palabra del Eterno, ellos se encelan. Hay muchos judíos que se encelan porque uno se tapa la cabeza. Se encelan que porque uno usa talit. Se encelan que porque uno usa tzitzit. Bueno, yo en mi caso no, pero los hombres sí. Entonces, hay situaciones en donde se pueden notar ese odio.
como diciendo, eso es de los judíos, ¿por qué lo están usando ellos? Y se nota la expresión de sus gestos, la expresión de sus palabras, se nota que no quieren que nosotros adoptemos lo de esta nación. ¿Por qué? Porque nosotros ya no pertenecemos a una nación pagana. Nosotros queremos pertenecer a esa nación de Israel en donde amamos al Eterno. Entonces, ahí mismo dice que ese pueblo insensato va a ser el que va a provocar a ira a este pueblo. Eh, Dice al final, habla de juicios donde él va a traer duelo de espada, va a traer terror tanto al joven como a la virgen. Aquí estamos viendo jóvenes, vírgenes, niños de pecho, eh, al hombre encanecido, o sea, todo el mundo va a traerle terror. ¿Por qué? Por todo esto que han dejado ir, se han profundizado en el paganismo, en cosas detestables hacia el Señor que aborrece. Y en el 27 dice, y si no me hubieran temido la provocación del enemigo, no sea que entendieran mal sus adversarios, no sea que dijeran, nuestra mano ha triunfado y no es el Señor el que ha hecho todo esto. Y esto habla de un egocentrismo que se está fomentando hoy en día por el humanismo. El humanismo son aquellos que creen que solamente por sus fuerzas, no por las fuerzas de un Dios, porque ellos no lo conocen. Y como ellos no lo conocen, no existen. Y como ellos no existen, se llaman ateos. Pero a raíz de todo eso, si nosotros buscamos, descarbamos por qué ellos piensan eso, porque el Eterno no los ha escuchado, entre comillas, y no les ha cumplido sus caprichos. Y digo caprichos porque muchas veces nuestras oraciones se pueden convertir en caprichos. Y el Eterno no quiere eso. El Eterno quiere darnos lo que bien nos convenga. Si nosotros le pedimos algo que nos conviene o algo que le conviene a otra persona, Él lo va a cumplir. Pero si no nos conviene y es algo torcido, algo turbio, o en forma de brujería o hechicería, deseándole mal a alguien, pensamientos de brujería, de ocultismo, de confusión hacia las demás personas, ahí nos damos cuenta que no es el Señor hablando, porque el Señor quiere misericordia, quiere tolerancia y quiere que caminemos con Él de esa manera. El enemigo es todo lo contrario y nos presenta eso y por nuestra carnalidad, nuestra humanidad, lo aceptamos. Allí al final dice, porque son una nación privada de consejo y no hay en ellos inteligencia. Entonces, son una nación en la cual, y es una generación, hoy todavía estamos en esa generación, se está presentando, en donde a los jóvenes les puedes dar un consejo, incluso no tan solo a los jóvenes, sino también a personas que conocen de la palabra, líderes de la palabra. Entonces, ellos como son líderes, tú no puedes venir a darles un consejo, cuidadito que vengas a dar un consejo, porque como yo soy obispo, como yo soy pastor, como yo soy pastora, como yo soy profeta, como yo soy lo que sea, lo que tú quieres que sean, entonces, pues no lo puedes llegar a corregir, porque ellos tienen esa comunicación directa y eso es lo que ellos quieren muchas veces, ese tipo de personas. No, yo tengo una comunicación directa con el Eterno y si a mí no me lo ha dicho, ¿por qué te lo va a decir a ti? O sea, es como menosprecio, es como arrogancia, es orgullo. Y eso está mal. Tenemos que ver esas características de la gente y cuidado que lo tengamos nosotros. Yo pongo este tipo de ejemplos porque a mí es como el Señor a mí me ha enseñado. Eso es orgullo. Y si yo se los estoy mostrando es porque tal vez en algún momento el Señor me ha mostrado cosas de mí y me dice, eso es orgullo. Y me empieza a mostrar ejemplos en otras personas, no para juzgarlas, sino para mirarme a mí misma como un espejo y decir, wow, gracias, Señor. ¿Me explico? Y no decir, ay, no, eso no es para mí. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Ay, perdón. Yo soy la última soda del desierto y es lo único que me va a sostener. Entonces, hay que tener cuidado con todo eso. Hay que aceptar el consejo porque ahí también es humildad, pero hay que ver qué tipo de consejo, porque hay muchas personas que piensan que tú no andas con el Eterno y te empiezan a juzgar y arrepiéntete, eres un rebelde o una rebelde, todo lo que estás haciendo, lo que estás diciendo está mal, ¿me explico? Entonces son cosas que uno no espera.
lo rechazo en el nombre de Yeshua o uno se queda callado y decir, Señor, ¿eso es verdad? Enséñame, muéstrame y créanme lo que el Señor nos muestra si la persona es guiada por el Espíritu del Eterno o por un espíritu inmundo. Entonces, yo creo que de mi parte es todo. Ok, aquí continuamos con la lectura de esta semana. Comenzamos en esta ocasión en el versículo 19, en el cual vemos lo que es la ira de Dios. Los actos provocativos del pueblo de Israel, vemos que no quedarán impunes. Si la gente utiliza las bendiciones otorgadas por Dios para ellos provocar su enojo, Él Él las puede retirar y por ende ellos quedan al servicio de sus enemigos. En el versículo 19 también vemos que dice que será provocado el enojo de sus hijos e hijas. Aquí nos especifica a las hijas y vemos que en muy raras ocasiones se utiliza esta o se está refiriendo a a las mujeres como tal, porque en todo momento ellos o la Torá utiliza el nombre o la palabra de hombre y ahí incluye los dos sexos, tanto hombre como mujer. Pero en esta ocasión utiliza esa palabra de hijas. Eh, Vemos que esto nos lleva al pasaje de, perdón, esto nos lleva al pasaje de la época del primer templo, cuando estaba próximo a la destrucción, cuando las mujeres adoptaron como una postura de fanatismo en defensa de lo que es la idolatría. Porque así nos lo relata en el libro de Jeremías, cuando las mujeres salen y dicen que la palabra que este profeta les ha dado no la escucharán y que ellas seguirán ofreciendo sus inciensos a la reina del cielo. Entonces, vemos en ese pasaje que las mujeres son las que salen a enfrentar a Jeremías y rechazan la palabra que él les está llevando. Y y en consecuencia, pues ellas deciden hacer lo malo en vez de arrepentirse y aceptar que estaban cometiendo un error. Entonces, cuando los enemigos de Israel tienen la victoria sobre ellos, ellos van a someter a los hombres y a mujeres y aparte los van a abusar, los van a maltratar. Esa es la consecuencia de lo que les sucede ¿Se alejan? cuando ellos se alejan, cuando ellos deciden hacer lo malo. Entonces vemos que eso es lo que sucedió en ese tiempo cuando Jeremías les profetizaba y les decía que se tenían que arrepentir porque calamidades se aproximaban y pues la gente no escuchaba, no lo entendía, no lo querían aceptar. Vemos que la voluntad del Eterno siempre es el tratar de educarnos para que seamos unos buenos hijos.
Otra forma de entender esto es que cuando estaban en el monte Sinaí y juraron el ser fieles a Dios, pero esto no duró mucho. Poco después, esta fe se desvaneció al extremo de que hicieron ese becerro de oro y lo adoraron. Eso es lo que ha sucedido una y otra vez dentro de lo que es el pueblo del Eterno, porque aquí nos están eh, mostrando o enseñando con la palabra en donde dice que me provocaron. Eh, el pueblo de Israel enojó a Dios al venerar ídolos que carecían de fuerza o de valor. Entonces, asimismo, Dios les va a dar medida por medida. Él les va a dejar que sean derrotados y sometidos por pueblos carentes de valor cultural, de valor ético, pueblos que su única razón o su única ideología que tienen es el de destruir o castigar al pueblo de Israel. Y vemos que eso sigue sucediendo hasta hoy en día. Vemos que hay pueblos que odian al pueblo de Israel, que lo maldicen, que hablan mal de ellos, que los atacan, que empieza a la gente a hablar sin saber, sin conocer de la historia, de la palabra, simplemente porque el enemigo les ha puesto eso en sus corazones, en sus mentes, y empiezan a atacar a lo que es el pueblo de Israel sin razón alguna. Entonces, eso es algo a lo cual, pues el Eterno lo está permitiendo porque hay o existe todavía esa maldad dentro de su pueblo. Existe esa inclinación al mal, inclinación a la idolatría, a, a cosas que él Amanda. no considera que son buenas para que su pueblo las lleve como a cabo. Eh, vemos también que del versículo, yo sé que tú llegaste hasta el 28, hasta el 28 debemos de parar, pero del 26 al 31 hay falsas ideas de los conquistadores. Los adversarios o los enemigos de Israel siempre van a pensar que el triunfo en las batallas que ellos lleven en contra del pueblo de Israel es el fruto de sus propias habilidades, independientemente de que ya hemos visto que hay una ira o un enojo de Dios, pero esa idea los va a llevar a su propia destrucción, porque de un modo u otro el Eterno siempre va a intervenir por su pueblo y va a defender al pueblo de Israel. También vemos que ya que se finalizan la lista de sufrimientos que puede padecer este pueblo a causa de sus pecados, Dios hace como una pequeña pausa y les dice que los va a dispersar y va a acabar con ellos. Esto, bueno, pues no queremos ser como jueces, pero es algo que se merecían por ser transgresores. Pero a la misma vez esto puede provocar como una profanación a lo que es el nombre del Eterno, porque vemos que sus enemigos se pueden levantar y decir que ellos los han vencido por sus propios medios y nunca pueden llegar a pensar que
este triunfo viene a través del Eterno, porque el Eterno les ha permitido el ejecutar o golpear de esa forma al pueblo de Israel. Pero el Eterno siempre vamos a ver que tiene misericordia y va a tener ese amor por su pueblo, y él tiene que detener y tiene que evitar que esto suceda. Pero vemos que esta dispersión eh, sigue hasta hoy en día, porque este exilio de las 10 tribus, estas tribus fueron dispersadas a, a través de todo el mundo, y ya hasta el tiempo de hoy no se ha sabido de estas tribus. Sabemos que existe gente que es parte del pueblo, pero están dispersas y no se han reunido o unificado como tribus. Tal vez muchos no sepan o muchos sepan a qué tribu pertenecen. Lo único que podemos saber es que hay, vamos a llamarlos judíos por todo el mundo, que han sido dispersados, que han estado en el exilio por años, que ya se pueden decir que son terceras o cuartas o quintas generaciones desde que esto sucedió. Y pues en sí no se han reunido aún, pero de que existen, existen. Entonces, vemos que toda esta palabra que estamos leyendo hasta hoy en día se está cumpliendo, y lo estamos viendo durante nuestros días, porque vemos que el pueblo de Israel una y otra vez ha sido atacado. Como les dije ahorita, lo del exilio, eh, ellos siguen regados por todo el mundo, y pues no será sino hasta la venida del Mesías que estas tribus serán reunificadas, y volverá a revivir, a renacer lo que es el pueblo del Eterno. Amén. Bueno, y parte de esas tribus pues han perdido su identidad y por eso es que no saben a qué tribu pertenecen. Hay que tener en consideración que se puede decir que afortunadamente muchos siguen sabiendo sus raíces, las conocen, pero hay otros tantos que no las conocen, tal vez por miedo, por persecución, y se han mantenido escondidos, y llega un momento en que las siguientes generaciones no saben nada del pasado familiar. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta que algo está raro o algo está mal ahí. Y pues sí es triste porque uno no sabe sus raíces, pero hay otros que Baruch Hashem, que lo saben, bendito sea el Eterno, que lo saben y se puede identificar como cierta tribu. Pero en algún momento el Señor, ¿cómo se dice? Identificará a cada una de esas ovejas que están dispersas. Bueno, vamos a dejar de compartir y vamos a hacer la oración. Padre eterno de la gloria, gracias Señor por tu amor y misericordia. Gracias Padre por esta porción, Señor. Sabemos que en los últimos días tus ovejas perdidas, Señor, se van a reunir, Padre, nuevamente en cierto punto. No sé si tú las vas a hacer que se muevan o tú las vas a mover, Señor. No sabemos de qué manera, pero lo que es cierto, Padre, es que ese momento de unificación de tu pueblo, Señor, va a ser una profecía cumplida. Gracias te damos, Padre. Ayúdanos a seguir estando firmes, que si pertenecemos o no pertenecemos a alguna de esas tribus, Señor, que seas tú guiándonos a toda verdad, a toda justicia para poder hacer tu palabra por obra y llamarte, Padre, como te mereces y ser fieles, Padre. Gracias te damos, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga y haga resplandecer su rostro sobre de ustedes, que los cuide, que los proteja y en cada una de sus necesidades que el Señor las supla.
Que tengan un bendecido día, bendiciones, día, tarde o noche, dependiendo de a qué horas veas tú esta porción, y que tengas un bendecido día. Bendiciones y shalom.